calma porque quedan pocos días. El próximo 26 de abril comenzará la reducción gradual de la jornada laboral en el país, pasando de las 45 a 44 horas de trabajo semanal, lo que se conoce, ¿no es cierto?, esta ley de 40 horas. Pero vamos a ver cuáles son las claves para entender esto, porque es bastante complejo y para ello estamos con Evelyn Muñoz, abogada y gerente del área legal de Auditeris. Evelyn, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Evelyn, lo decíamos, es un tema complejo, ¿no es cierto? A varios empleadores, a los propios trabajadores nos ha costado mucho entender cómo va a operar esta reducción de jornada laboral. Y justamente para hacer un poco de pedagogía, empecemos de lo más general. ¿Qué significa la entrada en vigencia de esta ley? ¿Cómo va a afectar a mi jornada laboral semanalmente esta reducción de 45 a 44 horas? Bueno, esta ley lo que hace es precisamente modificar la jornada laboral y dentro de su normativa lo más relevante resulta esta reducción en la jornada, donde pasamos de 45 horas de jornada ordinaria de trabajo a 40 horas. Sin embargo, este cambio es gradual, no se va a realizar de una sola vez, sino que se va a realizar gradualmente, comenzando el viernes 26 de abril de este año, reduciendo la jornada laboral en 1 hora. Luego, para el año 2026, la reducción será a 42 horas de jornada ordinaria de trabajo y para el año 2028 se espera que lleguemos a las 40 horas de jornada ordinaria de trabajo. Eso es, digamos, lo principal de esta norma. Pero además esta norma contempla otro tipo de medidas que dice relación con la posibilidad de compensar, por ejemplo, horas extras con días de feriado y también una banda de horario para aquellos que tienen hijos menores de 12 años que les va a permitir modificar su jornada de ingreso. Sí, la corresponsabilidad parental, vamos a hablar de eso, pero también hay que especificar a quiénes va a afectar, ¿no es cierto? Porque muchos también se hacen la pregunta, ¿a los trabajadores de honorarios les afecta o no? ¿Son a quienes tienen contrato de trabajo? ¿A quiénes va a regir esta modificación de jornada? Esta modificación de jornada va a regir a aquellos trabajadores dependientes, a aquellos que se rigen por el Código del Trabajo, pero además a aquellos que tienen una jornada laboral, que trabajan bajo el supuesto de una jornada laboral. Sabemos que existen trabajadores que tienen una jornada establecida en sus contratos de trabajo y otro que se conoce usualmente como el artículo 22, claro. En realidad es el artículo 22, el inciso segundo actualmente, que es aquel que deja a ciertos trabajadores exentos de esta limitación de la jornada laboral. Vale decir, no se rigen por las 45 horas actuales y más adelante por las 40 horas. Sí, justamente toquemos este punto ya que haces el alcance respecto del inciso 2 del artículo 22. Actualmente, antes de que entre a regir esta ley, este inciso aguanta mucho, ¿no es cierto? Son varias las personas que entran en esta categoría. Ahora, cuando entra a regir la ley de 40 horas, ¿a quién quién va a quedar en esta categoría de inciso 2? ¿A quién no se le va a modificar la reducción de jornada? Precisamente una de las novedades que trae esta nueva ley establece ciertos límites para aquellas personas que pueden estar exentos de la jornada laboral. Y en ese sentido indica que podrán quedar exentos de jornada laboral, o sea, regirse bajo esta lógica de que no tienen un límite en la jornada, aquellos que tengan una función que implique algún poder de representación respecto del empleador, que sean administradores, por ejemplo, aquellos gerentes, como también aquellos que trabajan sin una subordinación directa, sin un control directo del empleador. Y en ese sentido, uno de los cambios es que aquellos que trabajan bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, se entendía que estaban dentro de esta lógica de no tener una restricción en su jornada laboral, pero hoy en día lo cierto es que las plataformas tecnológicas permiten que igualmente exista una supervisión directa, aunque no se encuentren en el mismo lugar donde se encuentra el empleador. Sí, ahora también ha habido bastante discrepancia o discusión respecto de este inciso 2, ¿no es cierto? Porque para algunos empleadores significa algo, para los trabajadores significa otra cosa y se ha visto distinta confusión respecto de eso. ¿Cuán importante va a ser acá también respecto de estas discrepancias que se puedan generar entre los empleadores y trabajadores el rol de la dirección del trabajo? Porque esta ley también señala que frente a este tipo de discrepancias es la dirección del trabajo quien puede dar algún tipo de solución. ¿Cuán importante va a ser ese rol justamente cuando hayan
discrepancias dentro de esta resolución, sobre todo lo que pasa con el inciso 2. Precisamente, ante dudas sobre si efectivamente se cumplen o no con los requisitos que establece la ley para encontrarse exento de la jornada laboral, será la Dirección del Trabajo quien pueda conocer, ¿verdad?, y resolver acerca de si corresponde que tengan una jornada de trabajo por no cumplir con los supuestos que establece la ley o que efectivamente puede quedar exento de una jornada laboral. Y en aquellos casos en que no exista un acuerdo respecto de si la resolución de la Dirección del Trabajo es correcta o no, podrá alguna de las partes recurrir ante los tribunales, quienes conocerán del tema oyendo a las partes, pero sin forma de juicio, de una forma mucho más rápida. Perfecto. ¿La Dirección del Trabajo es meramente declarativa? O sea, va a decir esto debería pasar, o también tiene poder de sanción. La Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo siempre puede sancionar, es parte de sus funciones la fiscalización y la sanción a través de multas a los empleadores. Perfecto. Ahora hablemos de quienes van a marcar finalmente en esta modificación de la jornada y reducción del 45 a 44 horas, esa hora que se va a restar durante la semana. ¿Cómo se puede distribuir, por ejemplo, porque hubo también un cuestionamiento, una polémica durante la semana de que muchas empresas querían distribuir esta hora 12 minutos diarios, ¿no es cierto? O también se señaló por ahí que algunos decían que quizás se podía aumentar la hora de colación. Esta hora se tiene que descontar íntegramente, se puede distribuir en cantidad de minutos a la semana. ¿Y qué pasa con el horario de colación? ¿Se puede tocar o no se puede tocar? Ya. Son varias preguntas. Sí. A ver, efectivamente es un tema que ha sido polémico en los últimos días precisamente por existir diferentes posiciones sobre la materia. Y esto nace a propósito de un dictamen que se publica el pasado jueves, vale decir a una semana de entrada en vigencia de esta ley. Recordemos que esta ley fue publicada hace casi un año. Sí. ¿Ya? Y entra en vigencia con un año después a su publicación. Por lo tanto, tuvimos un año, ¿verdad?, para conocer sobre la norma y para tomar las decisiones que impliquen modificaciones en la jornada y además el funcionamiento de las empresas, claro, porque es algo que se debe conciliar. En ese sentido, la polémica que se ha armado en los últimos días dice relación precisamente con esto, con si existe o no es la posibilidad de disminuir esos 60 minutos, esa hora de trabajo dentro de los días de la semana, o bien si se establece para un solo día. La Dirección del Trabajo, a través de este dictamen, ha señalado que esa disminución debe hacerse efectiva en una hora, ¿verdad?, un día a la semana, disminuyéndolo en una hora. Y causa polémica porque hay diferentes posiciones sobre el tema. Lo que ellos realizan a través de este dictamen es interpretar la norma, específicamente el artículo 3º transitorio. Sin embargo, este artículo lo que indica es que en primer lugar, debe existir un acuerdo entre las partes, ya sea el trabajador, el empleador o la organización sindical respecto de sus afiliados, para realizar esta modificación en la jornada. En aquellos casos en que no existe acuerdo, lo que establece la norma es que el empleador debe reducir la jornada de término, la hora de término, proporcionalmente en los días de trabajo, considerando los días de trabajo de la jornada semanal. Por lo tanto, la interpretación, en mi caso, la que yo realizo es que efectivamente el empleador puede reducirlo durante los días en forma proporcional y no gradual en el sentido de la norma de disminuir en una hora por año, digamos, para llegar dentro de 5 años a la jornada de las 40 horas. Ahora, lo que habíamos dejado también en la pregunta, ¿se puede tocar el horario de almuerzo, esa hora, por ejemplo, que un empleador diga, en vez de tener 1 hora de almuerzo, vas a tener 1 hora 12 de almuerzo? ¿Puede entrar esta norma a regir dentro de eso? Entra en la misma lógica de lo que conversábamos recién. La jornada laboral no contempla esa hora de almuerzo, esa hora no forma parte de la jornada laboral. Por lo tanto, al aumentar esa jornada de colación, lo que hace es disminuir la jornada de trabajo. Entonces, llegamos a la misma conclusión de que se va a disminuir la jornada de trabajo y en la sumatoria semanal puedes llegar a las 44 horas. Ahora, esta hora que se disminuye, si la tomamos completamente, ¿puede ser al inicio de la jornada o al final de la jornada, o tiene que ser salir más temprano, o se puede entrar 1 hora más tarde? Lo que pasa es que la norma establece en el artículo 3º transitorio que puede existir un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Y podrían acordar que el ingreso un día a la semana sea 1 hora después, o que un día a la semana se termine la jornada 1 hora antes, o incluso las partes podrían acordar que 2 días a la semana se disminuye en 30 minutos. O sea,
queda al acuerdo de las partes, ¿verdad? A lo que ellos analicen y estimen más conveniente para ellos. Perfecto. Ahora, hubo muchas dudas respecto de este año que también se discutió los trabajadores respecto de si esta reducción en la cantidad de horas de trabajo semanales podría significar una disminución en su sueldo, que claramente una de las preocupaciones mayores de los trabajadores, ¿no es cierto?, que no se vean afectados sus ingresos. ¿Qué pasa con el sueldo de cada uno de los trabajadores? ¿Se ve afectado con esto? No, la norma establece expresamente que la remuneración no puede ser disminuida a propósito de la disminución de la jornada laboral. Eso es un tema que está bastante zanjado en la misma norma. Ahora, respecto de cómo hay un control para marcar. Hablábamos recién que se supone que el teletrabajo era complejo para poder justamente identificar dónde estaba la persona, cuánto trabajaba, pero ahora hay medios tecnológicos y también la ley lo que señala es que tiene que haber una forma de marcar el ingreso y la salida de cada uno de los trabajadores. ¿Bajo qué mecanismos, cómo se realiza eso justamente para tener este control horario de las personas que quizás ahora van a empezar a marcar con esta nueva ley? Claro, la novedad que trae esta norma a propósito del marcaje de la jornada es que hace este reconocimiento a las nuevas plataformas que permiten realizar un marcaje más allá del típico registro de asistencia, ¿verdad? De marcar con la huella, que eso supone que esto se encuentra en un lugar específico, que es generalmente el lugar en que se desarrolla la función, vale decir la empresa, por ejemplo. En cambio, hay otras tecnologías que te permiten utilizar, por ejemplo, una aplicación y registrar tu jornada, donde hay georreferencia, donde podrás el empleador efectivamente verificar y controlar si se está realizando la función en los términos en que se ha convenido en el contrato de trabajo. Lo que sí también es importante tener presente que no es cualquier aplicación, debe ser una aplicación que esté acreditada por la Dirección del Trabajo y que cumpla con los requisitos que establece la ley. Eso es importante y cada uno de los trabajadores también puede demandar eso, o sea, en el sentido de exigir eso y si no, también puede señalarlo a la Dirección del Trabajo. Sí, siempre puede solicitar a la Dirección del Trabajo, ya sea la fiscalización, esto se puede realizar de manera anónima o también de manera directa y de forma específica el trabajador puede solicitar que se analice su situación en particular. Perfecto. Ahora, Evelyn, hablemos respecto de las horas extraordinarias que un trabajador también puede hacer, porque sabemos que hay una cantidad de horas que la estipula la ley, pero ¿qué pasa en las horas extraordinarias? ¿Cuántas horas puede hacer la persona, el trabajador, y también cuáles son las compensaciones si es que se hacen horas extraordinarias? La lógica es que la jornada ordinaria de trabajo no supere las 10 horas. Si supera esta cantidad de horas, porque otra de las novedades que trae esta norma es que tú puedes distribuir la jornada ordinaria de trabajo, vamos a hablar de 40 horas, que a lo que aspira esta norma, ¿verdad? En el año 2028. Esta se puede distribuir, a propósito de esta ley, en no menos de 4 días ni más de 6 días. Actualmente, lo que establece la norma es que tú no puedes distribuir la jornada ordinaria de trabajo en menos de 5 días ni más de 6. Vale decir, con la entrada en vigencia de esta ley, la jornada laboral podrá distribuirse, por ejemplo, de lunes a jueves y tener 3 días de descanso, que es una novedad que trae esta norma. Eso implica que estas 40 horas deben realizarse dentro de estos 4 días. Por lo tanto, la jornada va a ser obviamente más larga que si se distribuye en 5 días. En el caso de realizar horas extraordinarias, lo que implica hoy esta norma es que puedes tener 2 opciones. Por un lado, recibir el pago y la compensación monetaria por estas horas extraordinarias, o bien puedes compensarlas por tiempo y se traduce en días adicionales de feriado. ¿Eso sería hasta 5 días al año? Hasta 5 días al año y debes hacer uso dentro del semestre siguiente. Perfecto. Esas son las limitaciones que establece la ley. Y estas dos, o compensación monetaria o devolución de días, también viene bajo un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Efectivamente, debe existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador para determinar de qué forma se van a compensar estas horas extraordinarias. Si se va a realizar a través de la remuneración o bien en tiempo adicional de feriado. Volvamos al punto que tú decías que también generó muchas expectativas respecto del 4x3, ¿no es cierto? Trabajar 4 días, descansar 3 días. ¿Eso se podría hacer a partir de este año que entran a regir las 44 horas o solamente cuando lleguemos al fin de la ley, que serían las 40 horas?
tiene más sentido que se realice cuando lleguemos a las 40 horas por un tema de distribución de la jornada, ¿verdad? Y entrar en una lógica que sea una jornada de trabajo atendible en cuanto a la jornada diaria, que no se extienda más allá de las 10 horas. Y exactamente, el descanso necesario. Perfecto. Ahora hablemos de lo que me decías al principio, la corresponsabilidad parental, también esta ley que da algunas facilidades, ¿no es cierto?, para padres y madres que trabajan en una empresa, que tienen que ir a dejar a sus hijos. ¿Cómo va a funcionar también acá? Bueno, esta norma entrega a los trabajadores la posibilidad de modificar la jornada de ingreso a sus labores, ya sea trasladando la verdad en una hora, lo que va a implicar que van a salir una hora más tarde, y solicitar esto al empleador, cumpliéndose con los requisitos que establece la ley. Debe tratarse de padres o madres que tengan hijos menores de 12 años o una persona que tenga bajo su cuidado un niño menor de 14 años podrá solicitarlo a su empleador siempre que la actividad que desarrollan sea compatible con esta modificación en la jornada de ingreso. El empleador no está obligado a modificar el turno de los demás trabajadores ni a modificar el horario de atención de la empresa, por ejemplo. Perfecto. Ahora, también otra pregunta que te quería hacer es que en muchas empresas hay más de un sindicato, ¿no es cierto? Y por ende también hay muchos sindicatos que tienen que su tipo de trabajo es distinto al otro y por ende sus necesidades son distintas al otro. El empleador puede negociar por separado con cada uno de los sindicatos para ver qué resulta mejor de esta ley o con cada trabajador directo o tiene que ser para todos la misma situación. En el caso de los trabajadores que se encuentran sindicalizados, el sindicato va a negociar por los trabajadores que se encuentran afiliados a su sindicato. Por lo tanto, el empleador podrá alcanzar un acuerdo con ellos. Aquellos que no se encuentran sindicalizados deberán negociar con su empleador directamente y lograr un acuerdo con ellos. Pero entendiendo que los sindicatos negocian por las personas que están sindicalizadas, la empresa puede tener distintas soluciones para cada uno de los sindicatos. Perfecto. Hay casos también particulares que es interesante de tocar porque también hay muchas dudas al respecto. Por ejemplo, con las trabajadoras de casa particular. Y hay dos instancias que hay personas que trabajan en casas particulares, puertas afuera y puertas adentro. En esa situación, ¿cómo también aplica esa ley en el caso de esa situación, puertas afuera, puertas adentro para las trabajadoras? Bueno, desde hace un tiempo ya se viene regulando de mayor medida a aquellas trabajadoras que prestan servicio en casas particulares, donde también va a existir una reducción en la jornada. Ellas también llevan un registro de asistencia, también son fiscalizables, por lo tanto, la norma en lo que les es aplicable podrán recibir esa reducción en la jornada, dependiendo si son trabajadoras, ¿verdad?, que prestan su servicio diariamente, a diferencia de aquellas que prestan servicios puertas adentro, donde su jornada también es distinta y pueden tener una jornada más extensa. Sin perjuicio de eso, la norma en lo que les es aplicable, van a tener que aplicarla, van a tener que realizar los anexos de contrato y llevar el registro de asistencia conforme a las reducciones. Evelyn, antes de terminar la entrevista, también es algo muy importante respecto de qué pasa si una empresa no cumple con la ley. Hay sanciones, hay multas que pueden ser complejas para la integridad de la empresa, entendiendo que esta ley lo que busca es justamente el descanso, mejorar la calidad de vida de las personas, pero que muchas veces también genera una carga que puede ser negativa entre el empleador y el trabajador. ¿Qué pasa si una empresa no cumple con lo que establece la ley? Bueno, en aquellos casos el trabajador podrá realizar la denuncia ante la Inspección del Trabajo y serán ellos quienes fiscalicen y verifiquen si efectivamente no se está cumpliendo con la norma y podrán cursar las multas que establece la ley, ¿ya? Sin perjuicio de eso, el ente administrativo, la Inspección del Trabajo, puede igualmente realizar fiscalizaciones sin que sea un requisito previo la denuncia. Perfecto. Podría hacerlo constantemente para ver cómo se está implementando. Y lo hacen, efectivamente, lo hacen sin que exista una denuncia. Perfecto. Para sacar un resumen acá, va a ser muy importante estos acuerdos, ¿no es cierto?, que existan entre los trabajadores y empleadores, porque hay varios puntos que establece la ley, pero que va a ser muy importante que se lleguen a esos consensos, ¿no es cierto?, para poder establecer un punto medio entre las necesidades de la empresa, pero también la necesidad de los trabajadores a poder cumplir con esta calidad de vida, con su descanso que ha sido tan necesario y que es el espíritu de la ley también. Claro, efectivamente, yo creo que no hay que dejar de mirar cuál es el espíritu de la norma, qué es lo que busca esta ley, que dice relación con un mayor descanso, una mejor calidad de vida, y
igualmente es relevante que el empleador realice un análisis de cuáles son las jornadas de trabajo que existen en su organización, cuáles son los horarios que son más complejos, en los que se requiere mayor cantidad de gente, que realice este análisis también donde participen los trabajadores y en virtud de eso se tomen decisiones. Claro. La decisión, cuando le hace sentido a ambas partes, es mucho más fácil. Sí, justamente se pueden modificar formas de trabajo que quizás son más convenientes o más productivas. Es un análisis que, claro, cada uno tiene que hacer. Evelyn Muñoz, abogada y gerente del área legal de Auditeris, muchas gracias por acompañarnos también para resolver tantas dudas, ¿no es cierto?, a una semana clave que va a ser la implementación de esta ley de las 40 horas, que va a reducir la jornada, lo sabemos, en este año de 45 a 44 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ahora con esta entrevista y también